Bueno, ahora nos toca presentar a Pamela Astudillo. Ella es directora de Transformación Cultural en Salud y Seguridad en Simpatía Consultores. Es comunicadora social, magíster en Biología Cultural, consultora organizacional y speaker internacional. Con más de 30 años de experiencia en Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico y Chile. Ha trabajado en organizaciones como Grupo BHP Escondida, Space, CMCC, AMSA, Nestlé, Hogar de Cristo, VitaPro, ASCO, Nobel Securities y Multinacional de Seguros ICBC. Además, está acompañada por Jaime Álvarez, que es ingeniero especialista senior en la gerencia de SCO de la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco. Él es de profesión sociólogo, ingeniero en prevención de riesgo, magíster en psicología organizacional, diplomado en consultoría y coach certificado, con más de 20 años de experiencia en docencia universitaria, consultor de desarrollo organizacional y líder de procesos de salud y seguridad a través del desarrollo de personas del grupo BHP, Codelco y Mutual de Seguridad, entre muchas otras cosas. Los dejamos acompañados de ellos dos en este Congreso de Bienestar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la invitación también. Lo primero que me gustaría es comenzar haciendo un contexto. Bien, contarles que Simpatía potencia culturas saludables y sostenibles. Y en esta medida hemos tenido una experiencia ya de más de 12 años, donde los casi 6.000 participantes de nuestros programas de transformación cultural pertenecen al área de salud y seguridad, que es lo que hoy precisamente nos ocupa. Algunos de nuestros clientes en Chile, porque también es buena la ocasión para contar la novedad que tenemos, una oficina en Perú a partir de este año, desde donde también estamos atendiendo a gran parte de la región. Bien, en simpatía con toda esta experiencia, podemos decir que las organizaciones en general tienen varias etapas en materia de transformación cultural. La primera tiene que ver con el control y con el asegurar. Hablamos de control porque tenemos una tarea específica y diseñamos un control para que se haga de manera segura. Sin embargo, no por decirle al otro lo que tiene que hacer, el otro lo hace. Entonces surge una segunda etapa en las organizaciones que nos habla de asegurar. ¿Asegurar qué? Que se cumplan los controles. Entonces surge con fuerza la figura del prevencionista, la figura del supervisor, la figura del gerente, del líder en terreno. Y todo esto, digamos, para que todo esto ocurra, hay que desarrollar las habilidades técnicas. Sin embargo, hoy en día, a nuestro parecer, casi todas las organizaciones están en la etapa de gestionar y transformar la cultura. Gestionar a través, por ejemplo, del sistema de gestión ISO 45001, las normas OSA, ¿ya? Y allí tenemos ya una mirada mucho más amplia de la organización, donde están todos los procesos, donde están los objetivos estratégicos, donde está absolutamente toda la organización vista. Pero también nos hemos dado cuenta que hay empresas, organizaciones que se certifican en materia de salud y seguridad, sin embargo, cambian la conducta en el momento de la certificación y no la hacen sostenible en el tiempo. Por eso para nosotros es tan importante el tema de la transformación cultural y queremos compartir nuestro recorrido que hemos hecho para darnos cuenta de cómo se hace con todos ustedes en este Congreso de Bienestar. ¿Quién realiza la cultura? ¿Dónde está el botón que tenemos que apretar para que la cultura cambie y se sostenga en el tiempo? Los seres humanos que la hacen posible a la misma organización. Y desde aquí queremos compartir con ustedes lo importante que es ver al ser humano de manera integral, tal y como aprendimos del profesor Humberto Maturana, quien nos mostraba que somos seres humanos vivos, biológicos y
culturales. Es decir, tenemos que mirar la manera como nos vamos sintiendo, toda la sensorialidad sensoperceptora y al mismo tiempo el modo como nos estamos relacionando entre las partes del sistema que compone una organización. ¿Y cuál es la base fundamental de una cultura saludable y segura? Y aquí tenemos la respuesta, que es nuestra propuesta, nuestra manera de abordar las intervenciones en materia de salud y seguridad, que la base es emocional. ¿Y qué emoción? Fundamentalmente, el bienestar. Porque el bienestar es una emoción que nos dispone de manera operacional y relacional de una manera distinta, que hace que a la postre tengamos menos probabilidades de accidentabilidad. Y en este sentido va a profundizar Jaime Álvarez, quien nos acompaña y que está allí en línea. ¿Cómo estás, Jaime? Cuéntanos un poco acerca de estas métricas que tienes para vincular ambas variables. Sí, hola Pamela, ¿Qué tal? gusto en saludarte. Sí. Bueno, lo primero, agradecer la invitación en Codelco, que es la organización donde yo me desempeño, en la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. Efectivamente, nos hemos aventurado en este tema de qué manera las emociones, de qué manera el estado de los trabajadores se proyecta en algún tipo de desempeño, ¿no? Desempeño seguro o desempeño riesgoso. Y hemos hecho investigación al respecto, pero antes me gustaría también contextualizar. Estamos hablando de la industria minera. Tiene varias características que podríamos vincular con el efecto en las emociones en las personas. Yo llevo 20 años trabajando en esta industria y la verdad es que me hace mucho sentido el entender que aquí en esta industria tiene muchas fortalezas, ¿no? Es un área interesante de proyección, de desarrollo profesional, pero también tiene una arista de tipo emocional debido a seguramente estadías en sistema de turno, fuera de tu casa hogar, situaciones en particular que pueden suceder mientras tú estás en sistema de turno. Las jornadas también son extenuantes, la exigencia es alta, así que solamente contextualizar eso, que sin duda alguna no solo somos seres técnicos, también somos seres emocionales y estamos insertos en un entorno emocional. Adelante, por favor, Pamela, con el siguiente slide. Y bueno, y quiero compartir el arranque de esto. Quisimos hacer una adaptación al clásico programa que muchas industrias tienen, que es el de observación de conductas, que es el espacio en donde un trabajador se da un tiempo de observar el desempeño de otro trabajador y además hay un feedback ahí entre medio, hay un espacio de comunicación entre trabajadores. Siempre fue un feedback técnico, ¿no? Sobre cómo está haciendo algo, de qué manera correcta o incorrecta lo está haciendo, desde el observado desde el observador al observado. Al observado. Sí, y sobre eso quisimos, bueno, ¿y por qué no abrimos una nueva variable ahí en esta conversación? ¿Por qué no agregamos la posibilidad de, en este diálogo, poder determinar, clasificar el estado emocional del observado? Y así entonces, desde una perspectiva de construcción de este estado, en la conversación, en el diálogo, se llegaba mutuamente a un acuerdo en la escala, por ejemplo, del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno. ¿Dónde estoy el día de hoy? ¿Cómo me siento el día de hoy? Y entendíamos que era desfavorable cuando era de clasificación 5-1, digamos, y favorable cuando es desde 5 a 10. Bueno, y la gráfica que tú tienes ahí, muy interesante, porque en negro tenemos la evolución, ¿cierto?, de los estados emocionales desfavorables, ¿no? Cuando siempre fue de 5-1. Y lo interesante es que lo cruzamos con la variable independiente de comportamientos de riesgo. Si te das cuenta, hay una relación entre incremento de las emociones
desfavorables y a su vez impacta en el incremento de los comportamientos de riesgo. O al revés, descensos, nos dimos cuenta de que también afectaba en el descenso de los comportamientos de riesgo. Básicamente, vemos lo que se llama en estadística una correlación positiva entre el estado del trabajador, estado, ¿cierto? El estado emocional, y cómo esto se proyectaba o no hacia un desempeño seguro o inseguro. Bien, y Codelco entonces al ver esta muestra, ¿no? Esta identificación de correlación, decidimos en Codelco hacer un programa, desarrollar un software que nos permitiera hacer seguimiento a lo largo del tiempo. En pantalla lo que tú tienes es una proyección de 2 años, por ejemplo, de 3 variables importantes, la evolución histórica de 3 variables importantes. La primera, la inferior, es sobre la evolución de mes a mes del estado emocional desfavorable detectado a partir de este proceso de acercamiento, como te comentaba. La de al medio corresponde a la manifestación de comportamientos de riesgo asociadas al mismo mes. Y la superior es la cantidad de incidentes totales, incidentes totales ocurridos también en el mismo mes. Si te das cuenta, el desarrollo, incremento, descenso de uno, desde la base hasta la superior, están bastante correlacionadas. De hecho, hay una correlación en todo este periodo de cerca del 80% de las 3 variables, lo que nos confirma la necesidad de abordar el estado de los trabajadores y agregar que solamente por coincidencia, ¿no? Solamente por coincidencia, en el primer periodo, por ejemplo, donde hay un incremento del estado emocional desfavorable, incremento en los comportamientos de riesgo, incremento también de los incidentes, coincidió con el estallido social, por ejemplo. Ahí está justamente el espacio de ese evento. Después se normaliza hacia el descenso y ya en pandemia, porque tuvimos que adaptarnos a una condición muy particular en pandemia, en faena, en restringir el número de personas, ya no estábamos en un escenario normal como tal, como que se pierde un poco la correlación, pero es porque fue en un entorno o un momento situacional muy particular, el de la pandemia. Pero en general existe y pudimos identificar un 80% de correlación en esto, lo que es bastante significativo. Y conversábamos un poco, que está bueno también compartirlo, de que la mirada sistémica, que es precisamente la que cultivamos para tener una transformación cultural en esta etapa en la que está la gran mayoría de las organizaciones hoy, supone mirar más allá de la estricta faena en el caso de las empresas mineras. Correcto. Está correcto. muy bueno verlo. Bien. Bueno, y para finalizar, todo este tiempo donde pudimos capturar información, ¿cierto? Tener la data muy al detalle, nos permitió configurar un primer cuadro de gestión, se puede decir, gestión emocional, ¿no? Interesante porque establecimos rangos, identificamos rangos de tolerancia, se puede decir, sobre la cantidad de comportamientos de riesgo que están avalados desde el estado emocional, ¿no? Y encontramos entonces rangos de acción que permiten, bajo ciertos criterios, realizar acciones extraordinarias a las que realizamos tradicionalmente. En el primer rango se entiende, por ejemplo, que estamos en condición de normalidad, por lo tanto el riesgo es bajo y no debemos hacer algo distinto a lo que ya hacemos habitualmente, que es bastante, ¿cierto? Pero cuando el indicador, y eso me lo presenta el software, ¿no? Alerta, dice que hay un incremento y ese incremento está en este rango, en rango intermedio, hablamos de una condición de riesgo ya presente, regular, decimos así, y eso implica desarrollar algunas actividades interesantes. Nos obliga a salir a terreno, a buscar diálogo con los trabajadores, identificar qué pudiera estar eventualmente ocurriendo, abordar necesidades, un diálogo humano en faena, un diálogo humano en faena, en la búsqueda de ello, y con eso gestionar incluso los comportamientos de exposición, los comportamientos riesgosos y los mismos accidentes. Totalmente. Cuando estamos en el último nivel, el más crítico, ¿cierto? En ese rango significa ya incrementar el nivel de acciones, hablamos de
espacios, de nuevo, siempre de comunicación, de diálogo, ¿no? Como desayuno gerencial, por ejemplo, actividades de ese tipo donde el ejecutivo, el gerente de proyecto, se sienta a conversar con los trabajadores, a abrir diálogo humano con los trabajadores. Y eso en general es muy, muy, muy bienvenido. Hoy en día, y con esto finalizo, estamos en un programa interesantísimo, justamente con simpatía, en desarrollar este ejercicio de competencias de liderazgo, ¿no? Este ejercicio de competencias de liderazgo en seguridad, que implica necesariamente construir culturas colaborativas. Así que nos están ayudando en esta equilibrio de expertise técnica que sin duda existe. Tenemos tremendos profesionales, pero también con las habilidades que requieren en el ejercicio de liderazgo y sobre todo reconociendo la condición humana de las personas, cómo eso influencia su desempeño y además en el marco de la preocupación que debemos tener sobre la figura de los protocolos de riesgos psicosociales, además. Además. Así que está todo conectado desde la lógica de la humanización, vamos a decir, del trabajo. Totalmente, parece que los tiempos que corren nos están demostrando que lo técnico es profundamente humano. Y antes, en otro momento, se tenía muy disponible hablar de lo técnico como algo escindido de lo humano. Ahora, ¿qué podría resultar de transformar la cultura en materia de salud y seguridad operacional? Queremos contarles que a nosotros, cuando nos llaman las organizaciones para apoyarlos en esta transformación, donde, digamos, es una sola cosa integral, lo técnico y lo humano, efectivamente baja de un 48 a un 12% los eventos recordables. Sin embargo, hay algo súper interesante, que también se comienza a mover la aguja de otros indicadores, como por ejemplo, comienzan a subir las encuestas de percepción en materia de liderazgo o comienza a subir la percepción de cuán ética o cuán en bienestar se siente la persona estando en el ambiente laboral. Y esto no es menor. De hecho, podemos decir que hemos hecho trabajos y así como baja el TRIF o los eventos recordables, también aumentan los índices en materia de clima laboral, baja el ausentismo, baja la rotación de personal, que por lo general también es un dolor muy recurrente dentro de las organizaciones, bajan las licencias médicas, aumenta la productividad, mejora la salud mental, la reputación y por ahí hacemos chistes porque hasta se han salvado matrimonios en el camino, porque cuando se trabaja en un dominio humano, ¿no?, también incide en otros dominios, porque somos un sistema. ¿Bien? Y por eso podemos decir que elevar el bienestar es un excelente negocio. Y en esa idea comulgamos junto con Jaime y yo celebro este encuentro y aprovecho de agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Jaime. Bueno, nuevamente agradecer la invitación. Muy agradado de compartir el trabajo, la experiencia que hemos hecho en Codelco y espero que sea de interés de todos quienes tengan acceso a esta presentación. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.